Bien, bienvenidos a una cápsula más informativa del tema de dinámica. Ahora, en esta cápsula de este video, vamos a hablar principalmente de los principios de Newton, entendiendo ya cómo aplica el concepto de fuerza, entendiendo los tipos de fuerza principalmente y sus interacciones con el medio. Hoy hablaremos de cuál es la interpretación que Newton le da a esta fuerza denominada fuerza neta, y por ende entender cómo funciona cada uno de los movimientos y predecir. Recordemos que dinámica significa causas del movimiento, y de eso también se basa los principios fundamentales del movimiento, que son los principios de Newton. Hablemos un poco de este caballero, genio de la historia, que nos demuestra mucho nuevo conocimiento en cuanto a óptica, movimiento, matemática, en fin, cualidades que han venido a complementar la física antigua. De hecho, forma parte de uno de los pensadores más importantes de la física clásica. El mismo año, como lo menciona acá esta diapositiva, que fallece Galileo, nace también Newton. Y inspirado en toda la inquietud que significa la cinemática, intenta dar respuesta a lo que hoy día vamos a mencionar. ¿Qué es lo que predice los movimientos y cómo nos damos cuenta de su comportamiento a partir de este concepto estudiado, fuerzas? ¿Ok? Cuando hablamos de las interacciones, cuando hablamos de los movimientos, no podemos dejar de pensar en planteamientos que sean comunes, en una síntesis clara para explicar bien objetivamente cada uno de ellos. El mito de la manzana intenta describir en el fondo que Newton ya pensaba en alguna variable, en alguna magnitud total que pudiera representar este movimiento en línea recta y descendente, ¿sí? Variables como fuerza y masa llaman la atención para esta interpretación, y cómo su proporcionalidad puede también indicarnos de qué tipo de movimiento estamos hablando, ¿sí? Recordemos entonces, fuerza y masa como datos importantes en el movimiento y en su capacidad para cambiar, a lo que vamos a denominar también inercia, ¿ok? Los estados de movimiento que intentan predecirse, y los estados de movimiento cuando lo pensamos a través de distintos escenarios, desde lo microscópico ahora hasta lo macroscópico, se definen en tres simples estados de movimiento. El estado de reposo, aquel que tiene velocidad constante, y los movimientos acelerados. Desde el punto de vista de Newton, predecir el estado de reposo y el estado con velocidad constante fue bastante complejo, dado que desde el punto de vista de las fuerzas se comportan igual. Es decir, en ambas situaciones, la suma de la fuerza, perdón, para estar en reposo me da cero. Cuando algo tiene velocidad constante, la suma de todas las fuerzas también me da 0 newtons. Ahí sí. Es muy difícil entonces si no tengo un marco de referencia objetivo y claro. El marco de referencia va a determinar si este objeto que estudio está en reposo o está con velocidad constante. A diferencia de los anteriores, un movimiento acelerado, claramente la suma de las fuerzas ya es distinta de cero, y va a haber una en particular, llamada fuerza neta, que está afectando el movimiento, provocando su cambio en su velocidad, aumentando o disminuyendo. Recordemos que aceleración significa cambio de velocidad. Ok, entonces, ¿cómo determinar y cómo predecir estos estados de movimiento? A eso es lo que llamamos principios elementales de la dinámica. El primer principio de Newton, también llamada primera ley de Newton o ley de inercia, establece que, como lo habíamos comentado antes, los objetos que están en estado inercial también se conocen como estados equilibrados, y pueden ser dos. Los objetos pueden estar en reposo o tener una velocidad constante. En ambos casos, se asume que la suma de las fuerzas debe ser cero, por tanto, son sistemas, como ya lo habíamos mencionado, equilibrados. Entonces, en ausencia de fuerzas externas, los cuerpos tienden a seguir como estaban. Siempre y cuando nadie intervenga en este estado, los objetos tienden a mantenerse en este estado de inercia. O sea, si está en reposo, tiende a seguir en reposo. Si está con velocidad constante, como lo establece acá en MRU, tienden a seguir con velocidad constante.
Lo que yo puedo asegurar, por ejemplo, es que si este personaje que va en bicicleta venía con velocidad constante, yo puedo asumir que la suma de las fuerzas que tenía eran cero. Por tanto, cuando impacte con esta piedra, seguramente va a seguir hacia adelante con una velocidad constante coherente a la que tenía. En el caso de la botella que está quieto, clasifica como reposo. También, la suma de las fuerzas debe ser 0 newtons. Al sacar esa hojita, que en un intervalo de tiempo muy corto, la botella va a permanecer como estaba, ¿verdad? Permanece como estaba porque está en un estado equilibrado. A menos que alguien la empuje, la bote, va a perder esa condición. Lo mismo con el motociclista, dice MRU, por tanto velocidad constante, puedo asegurar que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. Se cancelan entre sí, porque sí tiene fuerzas, pero seguramente están en la misma magnitud. Pensemos en la normal, el peso, fuerza aplicada y fuerza fricción, cancelándose mutuamente. La segunda ley de Newton, o segundo principio de aceleración, establece lo que acabo de decir, aceleración, ahí sí, establece que ahora la suma de las fuerzas ya no es cero, ¿sí? Sino que una fuerza neta va a provocar el movimiento, pero esta fuerza va a depender muchas veces de la masa que tenga los objetos. Seguramente para yo mover un objeto con la misma aceleración, como intenta demostrar este esquema, voy a tener que aplicar más fuerza, dado que la masa aumenta. Y aquí es donde están las dos variables que habíamos mencionado antes. Para conseguir la misma aceleración, la masa es un indicador de cuánta fuerza debo aplicar. Y por tanto, también esta ecuación nos dice que la fuerza, si la masa es una constante, es directamente proporcional con la aceleración. También podemos asociar que a mayor fuerza total, mayor aceleración tenga un objeto. ¿Sí? Podemos hablar mucho de estas variables y hay que intentar reconocer que la masa es un factor de inercia. Por tanto, al tener mayor masa, yo necesito más fuerza para moverme. Al tener mayor masa, yo quiero, los cuerpos intentan evitar cambios. Por tanto, la fuerza que hay que aplicar es mucho mayor. Importante detalle, recuerden los dos datos importantes, fuerza y masa, como factor de inercia por excelencia. La tercera ley, o tercer principio de Newton, también denominado acción y reacción, es uno de los principios más importantes dentro de los que he nombrado. Se aplica a todas las condiciones y a todas las situaciones de movimiento. El principio de acción y reacción básicamente nos dice que las fuerzas siempre van de a pares. La fuerza de acción siempre tiene una reacción. Las causas van siempre antes que los efectos, desde la física clásica, nunca de forma opuesta. Esto es lo que, por ejemplo, limita muchas paradojas, o da origen a muchas paradojas, ¿verdad? Donde no puede haber un efecto si no tengo una causa previa. ¿Sí? Causa antes de los efectos, acción y reacción, como aparece en cada una de las imágenes acá. La fuerza aplicada sobre el balón va a ser igual que la fuerza que el balón le aplica al pie. La pregunta es, ¿cuál se mueve más o quién tiene más aceleración? Eso depende de la masa. En el caso del cañón, la bala y el movimiento del cañón van en sentido opuesto, por un efecto de acción y reacción. Matemáticamente muy poco es lo que les van a preguntar de la tercera ley de Newton. Simplemente entender que las fuerzas siempre son en la misma dirección, de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Por ejemplo, la fuerza que el cuerpo A aplica sobre el cuerpo B es exactamente igual que la fuerza que el cuerpo B aplica sobre el cuerpo A. Iguales en magnitud, iguales en dirección, es decir, en la misma línea, pero en sentido opuesto, ¿sí? Como cada uno de los casos que aparecen en esta imagen. Y como les dije, es una ley o principio. Acuérdense que todos los principios que hemos hablado hoy día son principios de la física clásica, no se denominan, bueno, leyes en su tiempo, hoy por hoy dejan de ser aplicables en todas condiciones, por tanto los llamamos principios, dado que no aplican a velocidades cercanas o mayores a la velocidad de la luz, simplemente rigen movimientos con velocidades bien bajas, y ahí es donde la tercera ley de Newton se aplica a cualquiera de ellos.
¿sí? Es la ley más general y transversal de todas. Bueno, hasta acá entonces sintetizando los tres principios de Newton, siempre observando la fuerza total. Si es cero, movimiento equilibrado. Si es distinta de cero, aceleración. Y si estudiamos cualquiera de los estados anteriores, la fuerza, perdón, la tercera ley de Newton o principio de Newton debe estar presente. Lo dejamos hasta acá por esta vez. Nos vemos en un próximo video de física común.